El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Síguenos en Facebook e Instagram como @TomaUnicaUPN. Amable audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales, reciban un saludo fraterno hoy, miércoles 3 de mayo del 2023, y les reitero el agradecimiento por su escucha, por su audiencia. Estamos muy felices. Hoy llegamos a la emisión número 161 de nuestro programa. Gracias por acompañarnos todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Aquí, en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Iniciábamos nuestro programa con el tema La Marea, ya que el mar será el tema principal de esta toma única. Tendremos a la profesora Edith Ortegón de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales para que nos cuente de toda esta experiencia pedagógico-educativa en torno a la enseñanza del mar. En una interesante reseña que la profesora Edith nos aportó para la realización de este programa, nos dice en alguno de sus apartes: debemos reivindicar los espacios marino-costeros en la enseñanza de las ciencias sociales. Las comunidades que han desarrollado su vida en estrecho vínculo con el mar le otorgan a estas significados que hacen parte de su cosmovisión y de su estilo de vida, incluyendo las formas de adaptación para vivir en ese entorno y las formas de uso y acceso a los recursos que brinda el mar. Además, estas comunidades construyen formas de representarlo, en la que se predomina la oralidad como medio para consolidar sus saberes y su identidad marítima. Hoy en esta toma única, como les decía, la emisión 161, la denominamos la enseñanza del mar. Reivindicación de los espacios marino-costeros en la enseñanza de las ciencias sociales. Bienvenida, profesora Edith Ortegón, y gracias por atender este llamado de toma única, confluencias políticas y culturales. Sé que es su primera vez aquí en nuestro programa, en nuestra emisora, pero no será la última. Buenas tardes, profe, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, profesora Edith, claro que sí. Muy complacidos de estar aquí. ¿Qué sientes tú como egresada de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales, con una maestría en la Universidad Nacional? Ya hablaremos un poco. ¿Qué sientes de este volver a casa ya como profesora? Es un ejercicio interesante retornar a la universidad, pero ya en el rol de maestra, pensarnos un poco otras formas de aportar a los procesos educativos del país, y sobre todo el tema que nos convoca en este momento es por qué es necesario enseñar el mar, por qué es necesario retomar elementos de la geografía, incluso pensarnos por qué la geografía en muchos contextos escolares ha sido un poco relegada. Creo que esa ha sido como la cuestión que nos convoca en este momento, y sobre todo retomar y preguntarnos por qué, aunque tenemos entrada o ingreso a dos grandes cuerpos de agua, el Mar Caribe por un lado y el Pacífico por el otro, pues no hacen parte de nuestros procesos educativos o están relegados solamente a esos contextos donde pertenecen. Digamos que pensarnos el mar desde Bogotá también ha sido uno de los interrogantes que me he planeado o que he planteado en este ejercicio, y es cómo desde la enseñanza de las ciencias sociales, ese gran conjunto de disciplinas, podemos generar un aporte no solo para las comunidades, sino un ejercicio de repensarnos otras formas de educación en diferentes contextos, y sobre todo un proceso de educación contextualizado que realmente genere procesos innovadores y procesos que aporten pues a los procesos de las comunidades. Creo que es una labor gigantesca, y pues qué más que hacerlo con todas las de la ley en la pedagógica.
Claro que sí, así es, con esa interesante introducción que nos hace la profesora Edith, les digo y les comento a nuestra amable audiencia que estamos retornando a la cabina de la calle 72. Quiero agradecer muy especialmente a nuestra profesora, la directora Carolina Alfonso, quien es la gestora de esta emisora, nuestra directora, por esa excelente labor que realizaron en la pasada, ya debemos decir así, Filbo 35 años, Feria Internacional del Libro, en la cual estuvimos como siempre allí en el stand de la Universidad Pedagógica Nacional, junto con Laura Chávez, Yolanda Barrantes y Mario Enríquez en el Control Master. Un agradecimiento desde Toma Única y estoy seguro desde todos los programas que hacemos parte de esta parrilla, porque sabemos del esfuerzo que fue hacer nuestras emisiones desde la Feria Internacional del Libro. Ahora les voy a invitar a que entremos en la parte inicial de nuestro programa, en Tertulia. En Toma Única, Tertulia. Bien, amable audiencia de Toma Única, como les decía, me acompaña hoy aquí en cabina la profesora Edith Ortegón. Ella es egresada de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales, magíster en Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Su experiencia en el ámbito educativo ha girado en torno a varios escenarios y poblaciones. Primero, facilitadora de procesos de retorno y permanencia en la Escuela de Población Infantil Trabajadora en Bogotá. Segunda, asesora de Educación y Cultura Marítima en la Comisión Colombiana de Océano. Tercera, profesora de Geografía en bachillerato. Cuarta, acompañamiento profesional a procesos de consolidación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la Educación Rural, adelantados por la red ELEGUA, Nodo Cauca actualmente, y profesora de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales aquí en la calle 72 y en la UPK, Universidad Pedagógica en Kennedy. Para entrar en materia, quisiera leer literalmente otra parte de la reseña que nos aportó la profesora Edith respecto a esta emisión. Abro comillas, es importante reflexionar en torno a la necesidad que tiene Colombia de pensarse la importancia de mares y costas, sus procesos de uso y apropiación y su reivindicación como excusa para la enseñanza-aprendizaje, no solo de la geografía, sino de todas las áreas del conocimiento, reconociendo los aportes y las necesidades de las poblaciones que habitan estos espacios. En la medida en la que se conocen y reconocen estos espacios, se abren posibilidades maravillosas de fortalecer y generar procesos pedagógicos que aporten a los contextos específicos y que vinculen los saberes locales en los procesos de apropiación territorial, no solo desde lo continental. Pensándonos desde Colombia, profesora Edith, desde nosotros, la Universidad Pedagógica Nacional, desde nuestra licenciatura en Ciencias Sociales, quisiera preguntarle, ¿le concierne a las ciencias sociales generar procesos de enseñanza-aprendizaje sobre el mar? Yo también, para unirme a todo este contexto tan bello, tengo la certeza que un estudiante nuestro de una licenciatura específica como la de Ciencias Sociales, cuando habita el territorio que va a enseñar, cuando lo recorre, siento con mucha emoción cuando los chicos van, por ejemplo, el viaje a La Guajira, a la costa atlántica, pacífica, se les abre todo un universo. Yo siempre he dicho que una salida de campo se convierte casi en 3 semanas de un aula de clase. De todo esto, ¿qué podemos plantear, profesora Edith? Bueno, profe, yo creo que hay varios elementos interesantes y uno tiene que ver no solamente con estar en el escenario físico, de reconocer el espacio. Seguramente para los estudiantes es a través de alguna salida de campo de la universidad la primera vez que conocen el territorio marino costero. Me imagino que ese mar de emociones y sensaciones de estar en el mar por primera vez pues va a determinar una serie de relaciones, porque estar pues en Bogotá como la ciudad principal en el interior del país pues nos mantiene un poco alejados de pensarnos esas otras realidades del país. Yo considero que más allá de entender las relaciones biofísicas, esas relaciones climáticas, meteorológicas, de lo que implica el ejercicio de estar en el mar, de vivir en el mar, creo que como licenciatura
tenemos que apostarle también a cómo empezar a construir esos procesos de enseñar el mar. Entonces creo que aquí es importante pensarnos, no solamente enseñarlo desde la parte académica formal, sino pensarnos en cómo desde las licenciaturas, insisto en que no solamente en ciencias sociales, la universidad debería pensarse, o es un ejercicio que ya arrancamos, pensarnos cómo vincular los temas de mares y costas en los procesos de formación, no solamente de licenciados, que alguna vez hacíamos alguna revisión como en miras de construir un estado del arte de qué ha pasado en los niveles educativos, desde primaria hasta los procesos de formación profesionales de posgrado. Son muy pocos los programas o las carreras que están relacionadas con los entornos de mares y costas. Además de ello, son pues muy pocas las poblaciones las que tienen acceso a este tipo de formación. Entonces la idea es pensarnos desde las ciencias sociales, no solamente la posibilidad de conocer el entorno, sino de pensarnos en los procesos educativos, sobre todo que fortalezcan los procesos locales, los procesos que sean contextualizados, y es llegar a hacer un ejercicio como de parcería, de juntanza con las comunidades, de cómo entender desde afuera cómo ellos entienden el mar, cómo se relacionan. Por eso para mí es importante hablar de los significados que adquiere para cada una de las comunidades, lo que implica vivir el mar, incluso cómo estas dinámicas naturales del mar enmarcan pues unas relaciones sociales, unas relaciones de uso, de acceso a este territorio, pero incluso algo que para nosotros es fundamental, la medida del tiempo, ¿no? Que nosotros estamos muy acostumbrados a medirlo a través del reloj, por ejemplo, cuando uno hace un proceso de inmersión con las comunidades, sobre todo en el Pacífico, que yo me atrevería a decir que es una distinción con el Caribe muy marcada a partir de ese movimiento de las mareas, pues ellos van a determinar su vida a partir del crecimiento de las mareas. Entonces, por ejemplo, cuando hay puja, cuando hay quiebra, cuando hay puja alta o cuando hay puja media, exactamente, esa relación biofísica que de pronto a veces uno hace una lectura muy minimalista, te subió la marea, entonces tengo que hacer tal cosa para la comunidad. Eso implica una relación espacial y territorial muy importante. Entonces, por ejemplo, para ellos determina a qué horas puedo salir a pescar, a qué horas puedo salir a montarme en el potrillo, en la lancha, a coger el canalete, a qué horas puedo ir a pianguar, por ejemplo. Y uno no lo entiende sino hasta cuando está realmente con las comunidades. Entonces, digamos que en ese ejercicio que yo hago siempre he tenido la pregunta, ¿por qué no aprovechamos estos contextos que son tan ricos desde las comunidades? Sobre todo, ¿por qué no hacer el proceso de reivindicación de estos saberes vinculándolos en unos procesos de enseñanza? Y claramente, digamos que el área que me ha convocado, las ciencias sociales y la geografía, pero uno pensaría incluso en la enseñanza del arte, incluso la lengua o las lenguas nativas, por ejemplo, porque los topónimos también tienen una enunciación completamente significativa para las comunidades, porque la isla recibe este nombre o porque la bahía se denomina así y no de otra manera. Incluso todo el ejercicio de la representación cartográfica, ¿no? Digamos que alguna vez hacía una revisión y con la comunidad con la que adelanté algún trabajo, ellos decían como queremos hacer una representación de nuestro territorio con marea baja, que es completamente diferente a tener esa representación espacial con marea alta. Digamos que desde ahí uno empieza a construir unos procesos de enseñanza de la geografía que para mí pues tienen mucho significado porque se dan en el territorio. Y es estando en estas comunidades que uno entiende que realmente pues el mar determina la medición del tiempo, pero además de eso determina también unas dinámicas particulares. Entonces no es que me levanto todos los días a las 5 de la mañana, cojo el bus, agarro y la rutina igual que en la ciudad, sino que ellos realmente su funcionalidad, sus actividades, su estilo de vida está marcado por el mar. Entonces que además está en función con las fases de la luna, entonces si hay luna llena hay unas implicaciones en el movimiento de la marea, si está menguando, si está creciendo. Entonces como que entender eso solamente pasa en el contexto. Yo logré entenderlo cuando tuve la posibilidad de sentarme con los mayores y entender que me explicaran o entender dentro de su contexto por qué no puedo salir todos los días a las 5 o por qué aumenta la cantidad de jejem, por ejemplo, en cierta hora del día, o por qué la piangua no es posible extraerla cuando sube la marea, que es todo este ejercicio que por lo general en las comunidades del Pacífico la realizan las mujeres, hacen como toda la salida cuando hay marea alta para que se puedan desplazar hasta los manglares, luego pues dejan como todo el proceso de dejar amarrada la canoa o el potrillo y se hacen el proceso de inmersión en las raíces del manglar,
hacen todo el proceso de extracción, pero también como a partir de esos ejercicios de unas actividades diarias muy cotidianas que están marcadas por esas dinámicas del mar, también hay unos ejercicios de defensa territorial, pero también de defensa de la memoria de estas comunidades, de defensa de lo que implica realmente habitar en estos territorios y no en otros territorios. Creo que sí es una posibilidad, y creo que es más que posibilidad, una necesidad que tienen las ciencias sociales, sobre todo proyectándolas a los escenarios escolares formales y no formales, vincular los temas de mares y costas desde esa enseñanza. Creo que también es posible pensarnos otros currículos o unas formas distintas de leer y de implementar los currículos en estas comunidades, que creo que, pues, que más que la pedagógica formadora de formadores, pues que tenga como el llamado a hacer este ejercicio de vinculación en ese ejercicio de enseñar el mar o enseñar las ciencias sociales y la geografía desde estos contextos. No, fascinante, profesora Edith, de verdad yo la escucho y me dan ganas de que pudiéramos realizar una salida de campo conjunta, porque todo ese saber, ese conocimiento que, como usted bien dice, ha heredado de sus mayores, las personas que le han facilitado también esas investigaciones, me parece fascinante. Además, lo generosas, ¿no?, que son esas comunidades siempre. Por eso yo, como maestro, como educador, como tutor de algunos trabajos de grado, tanto en pregrado como en posgrado, le digo a mis estudiantes el respeto hacia la comunidad que van a intervenir. No me parece correcto llegar de una a hacer una intervención con una comunidad sin previamente no hacer una inmersión respetuosa, clara, de mínimo casi un primer mes de trabajo de campo en ese sentido. Fue inevitable tampoco no pensar en esa historia doble de la costa del maestro Orlando Falsborda, que nos ha dado tantos caminos y vías de acceso, y otra obra importante, para nada estoy en el escape en las recomendaciones, pero al escuchar a la profesora Edith pienso en el maestro Guillermo Abadía Morales, que para mí también, desde su ABC del folclor colombiano, fue casi todo un inspirador para la etnografía en este país. Quisiera que aprovecháramos esta emisión, profesora Edith, también para hablar de ese vínculo que tú bien has hecho también desde Geopaideia, y que te damos la bienvenida a este grupo de investigación interinstitucional que tenemos con otras universidades, con la Universidad Distrital, con la Universidad en el Tolima. Pensaba en esa relación también que has creado con Mario Hurtado, uno de nuestros profesores investigadores, tanto en el pregrado como en la maestría, de una electiva. Quisiera hacer visible cómo se ofrece esa electiva, quiénes pueden cursarla. Me parece fascinante, ya que es como el espacio más directo donde tenemos un trabajo disciplinar allí importante. Bueno, creo que con respecto a la electiva es importante retomar cómo nace o cómo surge esa electiva a partir de esa posibilidad de pensarnos cómo vincular los temas asociados a mares y costas en los procesos, pues, de formación de profesores, sobre todo de ciencias sociales. Surge, yo creo que hace 10 años, en el contexto 2012, cuando la universidad tiene o firma ese convenio con la Comisión Colombiana del Océano para empezar a fortalecer esos procesos de enseñanza de los temas marinos y costeros en todos los niveles del sistema educativo. Entonces decidimos arrancar con la pedagógica, con el área de ciencias sociales, sobre todo vinculada a los espacios disciplinares de las geografías. Entonces surge en ese contexto el proyecto de la electiva de espacios marinos, que si no estoy mal, ese es el nombre ahorita, aunque la oferta al Departamento de Ciencias Sociales, el objetivo se oferta más bien para que la puedan inscribir estudiantes de cualquier carrera de la universidad. La idea es hacer también un ejercicio de reconstrucción, de pensar esa necesidad de incluir el mar y la costa, no solamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también en los ejercicios de planeación. Por ejemplo, cuando uno hace la revisión de cómo se está organizando o quién decide sobre el espacio marino y costero, como cuáles son esas incidencias que tenemos desde la centralidad donde se están tomando las decisiones, porque casi siempre le damos la espalda a los mares y las costas. Entonces creo que es una posibilidad, insisto, no solamente en conocer desde lo físico el mar y la costa, sino también de pensar esas otras relaciones políticas, sociales, económicas. Entonces sigue consolidando, creo que se reactiva este semestre, ya está funcionando la electiva. La idea es poderla ofertar, pues, de manera consecutiva para que puedan cursarla estudiantes de todas las licenciaturas, pues, de la universidad. Claro que sí. Continuando con el texto base elaborado por la profesora Edith para este programa, en uno de sus apartados nos dice:
El mar y las costas no solo generan los recursos para que una población sobreviva, sino que constituyen parte fundamental de su cultura. Ambos elementos aparecen con frecuencia en historias que conforman la tradición y la identidad de las comunidades de la zona costera. La tradición oral de la mayoría de las comunidades negras asentadas en las costas colombianas da cuenta de la importancia del significado y de la permanencia intergeneracional del mar. Orozco, Salcedo, Buitrago y Martínez, del 2008. Este hace parte de la vida misma de dichas comunidades. Es sorprendente ver cómo manejan con total claridad los tiempos dictados no por el reloj, sino por su ritmo. El mar, en relación con elementos como la luna y los vientos, determina los tiempos y, en general, el modus vivendi de las comunidades que viven en él y de él. Aroca, 2013. Un poco hago esta paráfrasis también de toda la introducción que nos hacía la profesora Edith al respecto, pero quisiera, profesora, que nuestra audiencia, que sé que va a estar muy atenta a esta emisión, ¿qué se aprende del mar? ¿Quiénes aprenden en el mar y del mar? ¿Por qué considera, profesora Edith, que es fundamental que un futuro maestro en ciencias sociales conozca del mar a profundidad? Bueno, yo considero que hay varios elementos importantes, un poco, digamos que retorno a pensar o hacer ese ejercicio de revisión cartográfica, por lo menos, de cuáles son los mapas que siempre han circulado sobre el país, ¿no? Entonces, seguramente muchos de ustedes utilizarán todavía o habrán utilizado históricamente los mapas que reducen el espacio marino y costero. Yo creo que insisto o comparto mucho que los mapas tienen unos silencios, pero que esos silencios tienen unos intereses, ¿no? Entonces, quien realiza los mapas pues tiene un objetivo de mostrar o de quitar algunos elementos que están en esas representaciones cartográficas. Entonces, si revisamos esa representación cartográfica de nuestro país, pues vemos que casi que San Andrés y Providencia estaba súper montado o muy superpuesto a la parte continental del país. Si revisamos luego de como el litigio de Nicaragua, todo el enfrentamiento que se tiene por solicitar o por pedir, por reclamar, creo que es la palabra, de a quién le pertenece ese mar, esas islas, esos cayos, qué representa para nuestro país, qué representa para Nicaragua, hacer presencia, pero también controlar esos escenarios. Creo que desde la representación cartográfica, creo que tenemos un montón de cosas por hacer, ¿no? Creo que es importante también reconocer que siempre hemos hablado de las fronteras de Colombia, pero siempre hacemos referencia a esos límites político-administrativos desde la parte continental. Seguramente muchos repetirán de memoria cuáles son esos límites, esas fronteras, pero siempre se nos ha olvidado o incluso no nos han enseñado sobre cuáles son esas fronteras desde la parte marítima, ¿no? Que tenemos frontera con siete fronteras o compartimos puntos en el Caribe y compartimos 3 en el Pacífico con otros países de la región. Entonces creo que eso también es interesante, es pensarnos qué tipo de material está circulando sobre los espacios marinos y costeros en la escuela, en los escenarios de educación formal. Importante como que enseñar para qué aprender el mar, quiénes aprenden del mar. Creo que hay un ejercicio interesante que uno puede realizar y es desde la academia o estando desde el centro del país, pues uno dirá como qué puedo aprender yo del mar o qué puedo enseñar del mar, para qué me interesa a mí enseñar del mar. Creo que lo que no se enseña, pues creo que posiblemente se puede olvidar o lo podemos desconocer. Entonces creo que al conocer nuestro territorio, al saber cuánta área marítima le corresponde a Colombia, qué implica eso, por qué lo comparte o qué relaciones político-económicas se pueden ejercer desde ahí, cómo se ejerce poder en el escenario marino costero, creo que eso también nos va a ampliar la visión de país, ¿no? Creo que es importante ampliarla o salirnos de esa visión muy continental, muy terrestre que tenemos y pensarnos qué implica ser el único país en América del Sur que tiene salida tanto al Caribe como al Pacífico. ¿Qué ha pasado y por qué no hemos utilizado eso como a favor de nuestra representación o a favor de ejercer otro tipo de poder o ejercer otro tipo de proyectos, otro tipo de iniciativas que fortalezcan ese ejercicio como tal? Creo que la respuesta de qué enseñar o qué aprender del mar pues es infinita, dependiendo como desde el área del conocimiento que uno pueda trabajar. Pienso que desde las ciencias sociales, sobre todo en la geografía, uno puede hacer un ejercicio muy importante
importante, no solamente desde los aspectos biofísicos, sino de unos aspectos socioculturales muy importantes. Creo que el profe retomaba ahorita toda la parte simbólica de qué representa pues el mar para las comunidades, y seguramente si hiciéramos un ejercicio de revisar qué significa el mar para los bogotanos, qué significa el mar para las poblaciones que están en cada una de las regiones, pues vamos a encontrar, claro, un sinfín de respuestas, un sinfín incluso de preguntas, pero creo que hay una cantidad de cosas que uno podría empezar a trabajar en esa pregunta de qué enseñar y qué se aprende del mar. Y creo que es un ejercicio de pensarnos también que los procesos de educación no solamente se dan como desde estas grandes ciudades donde se centraliza el proceso educativo, sino que la posibilidad que tenemos los profesores o que tenemos también los profesores en formación es aprender de estas comunidades. Total. Entender por qué vivir así implica una serie de dinámicas, por qué vivir en el mar implica una serie de costumbres, por qué vivir en él implica una serie de conocimientos, incluso una serie de habilidades muy importantes. Para mí fue súper interesante y fue muy aportante para mi proceso de, digamos que de construcción, entender cómo ellos hacen una lectura de la cartografía completamente distinta, cómo tienen el mapa muy claro en su memoria de dónde está la isla, dónde se pueden encallar, dónde pueden hacer la recolección de piangua, dónde pueden hacer el ejercicio de dejar la canoa, dónde pueden hacer el ejercicio de avistamiento de aves, donde hay cierto tipo de recursos, pero algo que me preocupaba mucho y es que ese conocimiento no está escrito en ningún lado. Entonces creo que el profe Ricardo ahorita hablaba de unos elementos importantes y es cómo se llega, como si se quisiera, aunque no siempre manejo esa palabra, la de investigador, cómo se llega siendo una persona externa a la comunidad y cómo se logra hacer una conexión con ellos. Creo que viene muy, muy de la mano de cuál es la responsabilidad social que tiene uno de pronto como profesional y cómo uno se puede convertir en un mediador para mejorar en algunos aspectos la calidad de vida de la población, pero incluso también aportar estrategias, aportar materiales que puedan servir para que esa población fortalezca pues ese proceso de habitar ese territorio que ha sido prácticamente para las comunidades afro, tanto el Caribe como el Pacífico, ha sido pues un estilo de vida tradicional que está muy marcado con la memoria, con esa herencia de los ancestros, de lo que implica estar allí. Así es, profesora Edith. Amable audiencia de Toma Única, hoy, como saben, estamos en nuestra emisión 161, la enseñanza del mar, reivindicación de los espacios marino-costeros en la enseñanza de las ciencias sociales. Voy a compartir también ahora un tema de herencia de Timbiquí, un tema sugerido también por la profesora Edith, porque considero que en Toma Única el tejido musical también hace parte de toda esta urdimbre que quisimos hacer y estamos haciendo con este proyecto que ya llega casi a sus 5 años de trabajo. Vamos a escuchar Amanece, porque consideramos que aquí recoge la idea de toda esta cosmogonía que nos viene hablando la profesora Edith, las costas, el campesino, el bohío, la madrugada, el frío, el camino y por supuesto escuchar a esa marimba de chonta maravillosa, el denominado piano de la selva. Que ya tengo frío, noche amanece. Cuando el campesino deja su bohío en la madrugada en medio del río, lo coge la noche el regreso al nido. Hay una tormenta en medio camino. Amanece, noche amanece, que me
Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. De todo el mundo, llega a la Pedagógica Radio, los artistas sin pasaporte, cargados de ritmos y letras que nos llevan alrededor del planeta. Acompáñanos en este viaje a través de la cultura y el folclore. Hola, soy Judith Sarmiento y quiero enviar un saludo muy especial a la Pedagógica Radio, a sus directivas, a los técnicos, a los operadores, a los locutores, a los periodistas, pero sobre todo a ustedes, los oyentes de esta emisora, de una universidad tan importante para Colombia como es la Universidad Pedagógica Nacional. Voces y sonidos que enseñan. Qué lindo lema. Felicitaciones. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ORI, invita a la comunidad universitaria a conocer sus programas de intercambio, becas y cooperación con instituciones del nivel tanto nacional como internacional. ORI, un mundo de posibilidades. Mayor información en ori.pedagogica.edu.co. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. En la Pedagógica Radio, juntas, somos voz y libertad. En lugar de enseñarle a tu hija a agradar, enséñale a ser sincera, amable y valiente. Anímala a decir lo que piensa, a decir lo que opina en realidad, a decir la verdad. Dile que, si algo la incomoda, se queje, grite. Chimamanda Ngozi Adichie. Llegó la hora del bembé, para bailar y cantar. Música del Caribe que con la bomba y la plena te llevan al corazón de la salsa. La diosa de Omelenco. Escucha su ritmo en la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Síguenos en Facebook como La Pedagógica Radio. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Regresamos. Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Valga un saludo fraterno a nuestro decano, el profesor Alexander Celi Rodríguez, que se va a estar muy atento de esta emisión por su pasión frente a la geografía. También un saludo al profesor Wilson Acosta, director de nuestro Departamento de Ciencias Sociales, y al profesor Jorge Aponte, coordinador de la licenciatura en Ciencias Sociales. A Juan Camilo, que también un funcionario de Humanidades que nos colabora semanalmente en toda la difusión también a través de nuestro correo electrónico institucional, para que toda la comunidad educativa de nuestra Universidad Pedagógica Nacional se entere de las temáticas que trabajamos en Toma Única. Siempre ha sido el interés mío de vincular
vincular a todos los maestros, no solamente de la Facultad de Humanidades, sino maestros de otras licenciaturas, de otras universidades del país y del mundo, ¿por qué no decirlo? Hemos tenido invitados extranjeros, artistas, maestros, artistas plásticos, actores, todos con el ánimo de vincular el arte y la cultura en nuestro oficio pedagógico. Siguiendo en la línea temática de la reseña que nos elaboró la profesora Edith, nos dice: la visión del territorio que tienen la mayoría de las comunidades tradicionales que habitan la zona costera es integral, es decir, no conciben el mar como un espacio separado del continente o de las islas. Ambos espacios están íntimamente entrelazados. No obstante, para ciertos grupos humanos el mar, en su condición de universo alterno al terrestre, tiene significativas dimensiones rituales. Genera fuertes vínculos emocionales entre él, los seres que lo habitan y los humanos, así como destrezas cognitivas que empiezan y emplean en su propia organización política y social, como en sus principios de territorialidad. Guerra 2015. Quisiera que nos contara, profesora Edith, a toda la audiencia de Toma Única, ¿se requiere de un material, de un diseño didáctico específico para abordar estos temas de mares y costas en nuestros procesos educativos? ¿La profesora los ha elaborado y compartido en sus clases? Finalmente, ¿cómo enseñar el mar en nuestras aulas de clase? ¿Qué metodología o didáctica nos recomiendas utilizar? Bueno, en el ejercicio, digamos que primero pensándolo en el contexto de la educación básica, primaria y bachillerato, sí he realizado como algunas actividades en función de la geografía, de entender un poco esa integración del mar, la costa, con esa relación del espacio continental. Digamos que desde el ejercicio para mí ha sido muy funcional trabajar desde la cartografía, importante que los chicos puedan empezar a hacer ese tipo de representación, pero otro elemento fundamental, sobre todo asociándolo con esa pregunta de quiénes enseñan el mar y qué aprender del mar, creo que para mí ha sido significativo revisar todos los saberes tradicionales de estas comunidades o los saberes propios de las comunidades y desde allí empezar a construir ese material, si se quiere llamar pedagógico o didáctico, que nos permita hacer la intervención. Creo que cuando uno llega, digamos que externo a las comunidades, a veces peca o comete alguna de las fallas de llegar tratando de creer que lo sabe todo, que desde lo académico puede hacer una lectura completa del territorio, en este caso del maritorio, de ese espacio de mar y costa, y creo que uno aprende pues un montón estando con las comunidades. Entonces ha sido significativo, sobre todo lo he trabajado más en espacios no formales de educación, como con algunas de las comunidades con las que he logrado trabajar, y es como a partir del diseño de talleres, de las conversaciones que se hace con la población, se obtiene esa información primaria y luego se lleva a los procesos educativos. Entonces todos los procesos de representación, de significados, por ejemplo, del mar, qué significa, cómo lo entienden como una estrategia para medir el tiempo, cómo se puede establecer esa relación de acceso a los recursos, cuándo lo puede utilizar, cuándo no lo puede utilizar. Lo he pensado un poco más en los escenarios formales, pero creo que llegar a la licenciatura en Ciencias Sociales es una posibilidad que se abre completamente yo creo que para todos los estudiantes de la licenciatura, sobre todo el pensarse de manera integral esos procesos de enseñanza-aprendizaje, no solamente desde la geografía o desde una u otra línea de investigación, sino pensarnos de manera integral cómo podemos hacer un buen proceso de enseñanza-aprendizaje del mar, de las costas, y cómo eso también nos va a generar unos procesos de identidad completamente diferentes, incluso si hablamos de identidad nacional, porque es importante que nuestros estudiantes, que nosotros mismos empecemos a reconocer que nuestro territorio no es solamente continental, sino que tenemos casi que alrededor del 45-48% de ese territorio que es de mares y costas, de plataforma continental, todo lo que implica. Creo que sí son unos procesos interesantes que demandan de unas estrategias, de un diseño de material completamente diferente. Lo que he empezado a utilizar de pronto ya en las clases de la licenciatura, un poco aterrizando el ejercicio, la cartografía que logro adelantar luego de procesos colaborativos con las comunidades, pensar un poco en cómo ese uso de esas otras
cartografías o esas otras formas de representar el mar también son formas pues de representación espacial que son completamente válidas, un poco llevándolo como al escenario de esa discusión de por qué hay unos saberes que son reconocidos desde la academia y otros saberes que no son reconocidos, y creo que esa también sería una funcionalidad dentro de esos procesos de enseñanza-aprendizaje, darle cabida a los procesos, en los procesos de formación a esos saberes locales de las comunidades. Entonces creo que sí es una posibilidad, creo que también un llamado y una oferta para los estudiantes que se quieran pensar o los profesores que se quieran pensar de manera integrada ese ejercicio de darnos a la tarea de pensar cómo enseñar el mar, pero ¿para qué enseñarlo? Creo que también es una pregunta supremamente válida. ¿Qué implica tener poder o ejercer poder en espacios de mares y costas, por ejemplo? Porque también es necesario empezar a modificar los materiales educativos. Si hablamos de libros de texto, por ejemplo, ¿cuál es la información que está circulando? ¿Qué tipo de cartografía? ¿Qué tipo de fotografías? ¿O qué tipo de información se sigue como reproduciendo en este escenario? Entonces creo que como maestros en formación y como maestros sí tenemos la posibilidad de modificar o incluso de sentarnos a diseñar ese material que se requiere para la enseñanza de mares y costas, pero sobre todo para mí es muy importante hacerlo desde lo que aportan las comunidades. Creo que eso reivindica un poco todo este escenario de las comunidades locales, del saber tradicional, de lo que implica pensarse una educación para mí contextualizada, que sea funcional para la población. ¿Sí? No es llegar como desde afuera y decir, es que esta comunidad necesita aprender sobre esto o yo le quiero enseñar sobre esto, sino que creo que tiene que ser un ejercicio muy conversado con la comunidad de cómo llevar esos saberes locales a los procesos, incluso de diseño de currículos, de diseño de los procesos de evaluación, de fortalecer ese ejercicio de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en las ciencias sociales y pues de la geografía en especial. Amable audiencia de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, hoy emisión 161. La enseñanza del mar. Estamos con la profesora Edith Ortegón Lancheros y yo les voy a invitar ahora a que entremos en la segunda etapa de nuestro programa a nivel simbólico con el tejido musical que nos ofrece Aguja y Vinilo. En Toma Única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Llegamos a Aguja y Vinilo. Siempre hacemos una evocación de los vinilos, de los acetatos, 161 emisiones, 161 vinilos que hemos traído aquí a Toma Única, ese sistema sonoro que según los ingenieros del sonido tienen la sonoridad perfecta. De hecho, en varios festivales o encuentros de musicólogos, melómanos, vemos cómo se está volviendo a legitimar al vinilo, al acetato. El que he traído hoy para compartir con toda nuestra audiencia y por supuesto con nuestro hombre, el Control Master Mario Enríquez, con nuestra invitada Edith Ortegón, es un álbum triple producido por Codiscos, tanto en su filial Colombia, Venezuela, del año 1987. Se denomina Lavillos Caracas Boy. Del disco 1 del lado B seleccionamos Playa, Brisa y Mar, un disco bailable que hace parte de la memoria musical de toda Latinoamérica. Lavillos es una orquesta venezolana creada y fundada por el maestro Luis María Frometa, más conocida como Villo Frometa. La fundó el 31 de agosto de 1940 y el maestro la dirigió durante 48 años hasta su muerte, el 5 de mayo de 1988. El tema que escogimos hace parte de la música de diciembre, por supuesto, y la compuso Rafael Campo Miranda. Y considero yo es la esencia, el ADN del programa del día de hoy. Entonces, qué bonito evocar. De hecho, ya estoy pensando en la próxima temporada de Toma Única, que siempre he soñado con hacer una emisión especial sobre la música de diciembre. Y qué buen preludio, qué buena introducción que estamos haciendo hoy con este tema. Espero lo disfrute, profesora Edith, o lo haya bailado, por qué no decirlo. Playa, Brisa y Mar.
En Toma Única, El Escape. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Poco nos gusta llegar al final, sobre todo cuando tenemos a invitadas tan interesantes, tan significativas, y de verdad, profesora Edith Ortegón, un placer, un gusto tenerla ya en este plano como colega. Recuerdo cuando estábamos en ese proceso profesor-estudiante y uno empieza a percibir y se emociona mucho cuando ve cómo toda esta generación de licenciados en ciencias sociales emprenden un camino maravilloso de aprendizaje, cursan sus especializaciones, maestrías, doctorados, y qué bueno volver a casa a entregar un poco de lo que se recibió, ¿verdad? En esta etapa del programa, en Escape, traemos a la literatura, a la música, al cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a todo nuestro público, ya sea por algún gusto particular, por supuesto, o porque hacen parte de la temática de la emisión. Profesora Edith Ortegón Lancheros, gracias por atender este llamado de Toma Única. Gracias por todo tu conocimiento, tus experiencias y por todas las vías de acceso que nos ofreciste en la tarde de hoy para pensar que sí es posible enseñar el mar de otra manera, y más para nosotros los colombianos, que somos unos privilegiados al tener al Océano Atlántico y al Pacífico en todos nuestros límites, fronteras. Entonces, maestra, ¿qué nos puede usted recomendar para hilar y hacer este mutis, como decimos en teatro, este cierre de esta emisión que hemos tenido hoy tan especial? Nunca antes en Toma Única habíamos trabajado esta temática. Ok, profe, pues primero agradecer por el escenario. Creo que sí es importante un poco pensar en la retribución, retornar a la universidad como con otras ideas, con otros escenarios. Creo que también genera como nuevos aires o nuevas propuestas para esas nuevas generaciones de estudiantes. Creo que pensarse otras problemáticas, algunas deudas históricas que tenemos, como mencionábamos ahorita. Entonces creo que sí es importante dejar de darle la espalda al mar, pensarnos cómo vincularlo en nuestros ejercicios de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Entonces creo que importante como algunos recomendados. No sé si de pronto ya han abordado, leído El mar de los Apalanchi, de pronto pensando un poco en ese ejercicio de qué significa el mar para las comunidades, cómo lo leen, desde lo simbólico, qué implica para ellos. Seguramente para muchos de nosotros es ese escenario desconocido, ese escenario peligroso, ese escenario que a partir de la profundidad pues empieza a generar unas percepciones y unas emociones tal vez distintas, pero es un ejercicio que involucra toda la percepción y toda la experiencia que tienen los Wayuu, una de las comunidades indígenas pues más importantes y más grandes de nuestro territorio, cómo conciben ellos el mar Caribe, por qué está dentro de su cosmología, por qué es tan importante. El libro se llama así, El mar de los Apalanchi. Creo que es supremamente importante hacer una lectura. De pronto para los que les interesa como el ejercicio más histórico, cómo se ha hecho ese registro del mar y de la costa a partir de la historia que ha representado para nuestro país. Creo que incluso hicieron el lanzamiento ahorita en esta última versión de la Feria del Libro, de la siguiente edición del Atlas Histórico Marítimo de Colombia, de Nara Fuentes. También es interesante, sobre todo el tema de cartografía que tiene, cómo se representaban los mares y las costas en esa parte, bueno, en el siglo XIX y siglo XX. Creo que también es interesante revisar. Si nos vamos un poco para la parte de música, interesante también pensarnos en unos escenarios muy particulares, muy propios de estas comunidades. De Mar y Río, es una organización musical que se ha hecho a pulso, que se ha hecho a partir de las ondas y ese sonido de las mareas en el Pacífico,
conformada por jóvenes, también un ejercicio bastante interesante, cómo los jóvenes leen y se piensan desde el arte y desde la cultura esos ejercicios de apropiación y de reconocimiento, cómo se identifican con el mar. Creo que también es un material supremamente interesante y creo que retomo la invitación para los que están involucrados en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, pues cómo usted lo puede empezar a involucrar desde los espacios académicos o desde los escenarios que está trabajando. Creo que pensar que estamos en Bogotá no es una excusa, creo que también es un reto de pensarnos cómo, a pesar de que estamos en el interior del país, pues es importante también pensarnos cómo traer a colación en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, pues este espacio marino costero que además de ser amplio, creo que nos ofrece muchas posibilidades. Muchas gracias, profesora Edith, por su participación, por sus recomendaciones. Yo quisiera también recomendar 3 libros, 2 de nuestra casa y otra de una universidad pública hermana de la Universidad Nacional. De nuestra casa quisiera recomendarles el libro Regímenes Políticos en América del Sur, 1955-1975, de los maestros Adolfo Leona Teortúa Cruz y María Macarena Cordero Fernández y Martín Marimón. Y también un texto muy interesante que publicaron nuestros amigos de la línea de historia, Estudios del paramilitarismo, análisis regionales e investigaciones acerca de la subjetividad paramilitar. Lo escribieron a varias manos, varios corazones, las maestras, colegas Olga Marlene Sánchez, Sandra Patricia Rodríguez, Nidia Constanza Mendoza y los maestros colegas también Byron Ospina y Víctor Rodríguez, todos de la Casa de la Universidad Pedagógica Nacional. Y el otro libro que quisiera recomendar es Manual para la Investigación, Guía para la Formulación, Desarrollo y Divulgación de Proyectos, de la Casa Editorial Universidad Nacional de Colombia, del maestro Olavo Escorcia Oyola. Gracias, amable audiencia de Toma Única, por su sintonía, por su receptividad, por escucharnos todos los miércoles a las 2 de la tarde o los días sábados en nuestras repeticiones a las 12 de mediodía, o descargando nuestras emisiones, ya lo saben, en la página institucional de la Universidad Pedagógica Nacional, link La Pedagógica Radio, Toma Única, y por supuesto también en las plataformas de iVoox y de Spotify. Les acompañaron esta tarde, 3 de mayo, en la producción general Yolanda Barrantes, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster Mario Enríquez. Agradecimientos especiales a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. También deseo agradecer a todos los integrantes del Semillero de Investigación Arterias Culturales, quienes estarán acompañándome en la próxima emisión de Toma Única, cerrando las emisiones del Semillero aquí dentro del programa. Haremos un especial muy interesante sobre Más allá del ver está el mirar, una guía para fortalecer la interpretación pictórica. Y por supuesto un saludo a Lorenzo Contreras, a Marta Rodríguez por la elaboración de las piezas publicitarias y toda la difusión en redes que tenemos de nuestro programa, ya sea en Instagram, en Facebook. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales y director de este espacio. Ya lo saben, hasta la próxima Toma Única.